El sol estaba empezando a ponerse y arrojaba un soplo naranja sobre las tranquilas calles suburbanas. El aire era cálido y Maya Johnson, una mujer negra embarazada de unos 20 años, conducía lentamente con las manos agarrando el volante con fuerza. Acababa de terminar su cita con el médico y estaba ansiosa por llegar a casa con su esposo Jordan. Podía sentir a su bebé moverse suavemente en su vientre y, a pesar de la incomodidad habitual de su tercer trimestre, sintió una sensación de paz, pero esa paz no duró mucho. En su espejo retrovisor, Maya notó luces intermitentes, un auto de policía justo detrás de ella, se le formó un nudo en el estómago. No había estado acelerando y sabía que sus luces traseras funcionaban bien. ¿Por qué la estaban deteniendo? Respiró profundamente y lentamente se detuvo a un lado de la carretera tratando de calmar sus nervios como mujer negra. Maya había escuchado demasiadas historias sobre lo que podría salir mal durante los encuentros con la policía. Su esposo Jordan Lewis había hecho una carrera defendiendo a personas que se habían enfrentado a la brutalidad policial. Maya recordó las historias que compartió con ella en la mesa de la cena, personas que estaban heridas, familias que habían sido destrozadas por un solo momento de injusticia, ahora ella estaba en eso. Misma situación aterradora, su corazón se aceleró mientras veía al oficial de policía, un hombre blanco con una expresión dura y fría, acercarse a su auto. Se movía con un aire de arrogancia, su mano descansaba en su pistolera. Oficial Reynolds, su nombre estaba cosido en su uniforme, pero fue su actitud lo que más impactó a Maya, la forma en que la miraba, la forma en que sus ojos se entrecerraron como si ya la hubiera juzgado, la veía como una amenaza, no como una persona. Maya bajó la ventanilla lo suficiente para escucharlo claramente. Licencia y registro, ladró sin molestarse en saludar cortésmente. Su tono era áspero, su rostro carecía de cualquier amabilidad. Las manos de Maya temblaron cuando tomó su bolso para obtener su identificación. Sintió que el bebé pateaba fuerte, un recordatorio de su vulnerabilidad. En ese momento entregó su licencia y registro sin decir una palabra, esperando que si se quedaba callada nada malo pasaría. Reynolds tomó sus documentos sin siquiera mirarlos y la miró a través de la ventana. ¿Qué estás haciendo aquí afuera?, exigió, su voz goteando sospecha. Maya parpadeó confundida. Estaba regresando de mi cita con el médico, voy camino a casa, explicó, su voz suave, pero estable. Trató de mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. A Reynolds no parecía importarle, la miró con los ojos entrecerrados como si esperara que cometiera un desliz para darle alguna razón para intensificar la situación. Hubo un silencio denso mientras la estudiaba y Maya sintió que se le cerraba la garganta. Algo no estaba bien. ¿Qué hay en el auto?, preguntó Reynolds de repente, su tono agudo. ¿Alguna droga o arma? Se inclinó ligeramente su rostro acercándose a la ventana. El corazón de Maya dio un vuelco. No, oficial, no tengo nada de eso, respondió, sus manos ahora agarrando el volante con fuerza. Esto no era normal, la estaba tratando como a una criminal sin razón. Maya trató de mantener su voz tranquila, pero el miedo se estaba apoderando de sus palabras. No estaba segura de cómo manejar esto, debería quedarse callada o defenderse. Reynolds no estaba satisfecho. Sal del auto, dijo dando un paso atrás. El estómago de Maya cayó. No había hecho nada malo, ¿por qué le estaba pidiendo que saliera? Oficial, ¿hay una razón?, preguntó con cuidado tratando de no sonar confrontativa, pero por dentro estaba aterrorizada. Miró a su alrededor esperando que alguien pudiera ver lo que estaba sucediendo, pasando, esperando un testigo. No había autos en esta calle, nadie caminando por allí. La paciencia de Reynolds pareció romperse, golpeó su mano contra el techo del auto, su voz se alzó con agresión. Dije sal del auto. Ahora su rostro se retorció de ira y Maya sintió todo el peso de la situación caer sobre ella. Esto no era solo una parada de tráfico, esto era algo más oscuro. Lentamente sus manos temblaban. Maya se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Se movió lentamente, su gran barriga dificultaba moverse rápidamente, pero Reynolds no le estaba dando tiempo. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, antes de que pudiera pararse completamente, sintió la fuerza brutal y aguda de su bota contra su costado. Maya gritó de dolor mientras caía al suelo agarrándose el estómago. El impacto la dejó sin aliento y por un momento aterrador todo en lo que podía pensar era en su bebé. La patada había aterrizado peligrosamente cerca de su abdomen y apenas podía respirar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había hecho eso? Miró a Reynolds en estado de shock, su visión borrosa por las lágrimas que brotaban de sus ojos. Reynolds estaba de pie sobre ella, imponente, su expresión fría e indiferente. Quédate abajo, gruñó como si ella fuera la equivocada, como si de alguna manera se hubiera merecido esto. Maya jade, o con acento agudo, en busca de aire, su mano acunando instintivamente su vientre, tratando de sentir el movimiento por cualquier señal de que su bebé estaba bien. Su mente corría en un millón de direcciones. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Cómo podía simplemente atacarla así a una mujer embarazada sin ninguna razón? Había oído hablar de que estas cosas les pasaban a otras personas, pero nunca en sus peores pesadillas había pensado que le pasaría a ella tirada en el suelo. Los pensamientos de Ma se volvieron hacia Jordan. Jordan, su esposo, había luchado incansablemente contra hombres como Reynolds, había tomado innumerables casos defendiendo a las personas que habían sido maltratadas por el mismo sistema destinado a protegerlos, y ahora aquí estaba ella, una víctima de ese mismo abuso. ¿Llegaría siquiera a casa para contarle lo que había pasado?
El mundo a su alrededor se sentía distante como si estuviera flotando en una neblina de conmoción y dolor. El sonido de los latidos de su propio corazón era fuerte en sus oídos. Mientras trataba de recomponerse, trataba de pensar con claridad qué podía hacer. ¿Qué debía hacer? Necesitaba ayuda, necesitaba que alguien viera esto. Algunos quieren detener a este hombre antes de que las cosas empeoraran, pero no había nadie aquí, ningún testigo, solo ella y este policía racista que ya había demostrado que no tenía problemas en lastimarla. El teléfono de Maya todavía estaba en el auto. Si pudiera alcanzarlo, podría llamar a Jordan. Él sabría qué hacer, él siempre supo qué hacer, pero podría moverse sin empeorar las cosas. Reynolds estaba de pie junto a ella, respirando pesadamente. Su mano todavía descansaba sobre la de él, como si estuviera esperando que ella hiciera un movimiento en falso. La dinámica de poder era clara. Él pensaba que tenía el control, pensaba que podía hacerle lo que quisiera y a nadie le importaría, pero no lo sabía. No sabía quién era su esposo, no sabía el tipo de hombre que era Jordan o hasta dónde llegaría para proteger a su familia. Reynolds no tenía idea de que la mujer a la que acababa de patear tenía un marido que no se detendría ante nada para llevarlo ante la justicia, y ese fue el error que le costaría todo el mundo. Se sintió congelada por un momento, el peso de lo que acababa de pasar presionando a Maya como una fuerza aplastante, pero en el fondo sentía algo más fuerte que el miedo, algo que había estado allí todo el tiempo escondido debajo del terror y el dolor. Determinación, no iba a dejar que esto terminara aquí, no así no. Y Maya todavía podía sentir el duro impacto de la bota del oficial Reynolds, mientras estaba sentada en su sala de estar esa noche repitiendo todo el EV traumático en su mente. Se sentía surrealista, como un simple viaje a la tienda de comestibles se había convertido en algo salido de una pesadilla. El suelo frío debajo de ella, el dolor en su costado y la mueca del oficial estaban grabados profundamente en su memoria, pero lo que la dolía más que el dolor físico era la sensación de impotencia. No había hecho nada malo, y sin embargo la habían tratado como a una criminal. ¿Por qué? Debido al color de su piel. La noche estaba tranquila, el único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Maya lo miró distraídamente, dándose cuenta de que había estado en casa durante horas, y aún no le había contado a Jordan lo que pasó. No sabía cómo había estado en la corte todo el día luchando para exponer la injusticia, y aquí estaba ella sentada en medio de su propio horror personal. ¿Cómo reaccionaría él? ¿Cómo podría explicar que había sido atacada no solo por cualquiera sino por un oficial de policía blanco? El mismo tipo de injusticia contra la que él luchaba constantemente. Hizo una mueca mientras se movía en el sofá. El dolor en su estómago le recordaba la brutalidad que había soportado mientras su mano descansaba sobre su creciente vientre. Una profunda ola de emoción la invadió. ¿Y si el bebé había resultado herido? Había estado demasiado asustada para siquiera pensar en eso durante el ataque, pero ahora que el miedo era todo en lo que podía concentrarse, todavía podía escuchar la voz del oficial en su cabeza. Exik, ella saliera del auto, su tono lleno de impaciencia y autoridad. Saliera del auto. Él había gritado sin explicar por qué. Ella había tratado de mantener la calma para explicar que estaba embarazada y que no había hecho nada malo, pero a él no le importaba. Todo lo que vio fue una mujer negra que no lo obedecía lo suficientemente rápido, y antes de que ella se diera cuenta estaba en el suelo, y él se alejaba como si nada hubiera pasado. El teléfono de Maya vibró sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de texto de Jordan rumbo a casa. Largo: hey, te amo. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras leía el mensaje. ¿Cómo se suponía que le diría lo que había sucedido? Miró a la puerta principal, medio esperando que entrara en cualquier segundo, su fuerte presencia llenando la habitación. Jordan siempre fue el que la hizo sentir segura. Él era el luchador en su relación, el que se enfrentó a los poderosos, y lo hizo con tanta calma, metódica fuerza, pero hoy la batalla había llegado a su puerta principal. Hoy la había derribado literalmente. De repente su teléfono vibró de nuevo. Era un enlace de video de su amiga Lisa. El mensaje debajo decía: ¿eres tú? El estómago de Maya cayó mientras hizo clic en el enlace. El video comenzó a reproducirse de inmediato. Estaba inestable, claramente filmado en el teléfono de alguien, pero reconoció la escena de inmediato. La cámara apuntaba a su auto, y podía verse a sí misma saliendo. Su rostro era una mezcla de confusión y fe. Al momento siguiente, el oficial Reynolds la empujó al suelo. Su respiración se quedó atrapada en su garganta mientras se veía caer impotente, agarrándose el estómago mientras golpeaba el pavimento. El video no era largo, pero era lo suficientemente largo para mostrarle al mundo lo que había sucedido, lo suficientemente largo para capturar el momento en que un oficial blanco, lleno de poder y autoridad, usó violencia innecesaria contra una mujer negra embarazada sin ninguna razón. Podía escuchar el murmullo de las personas que filmaban sus jadeos de sorpresa cuando la bota del oficial conectó con su costado. Esto es una locura. Uno de ellos había susurrado que no hizo nada. Los dedos de Maya se cernieron sobre la pantalla cuando el video llegó a su fin. Se sintió entumecida allí. Todo estaba dispuesto en píxeles y sonido: el asalto, el sesgo racial, el completo desprecio por su humanidad. Todo había sido captado por la cámara, y ahora el mundo podía verlo también. Su teléfono volvió a
Vibrar otro mensaje de Lisa. Lamento mucho que esto te haya pasado. La gente está compartiendo esto en todas partes. Estamos detrás de ti, Maya. Detrás de ella. La mente de Maya corría a medida que la realidad de la situación se instalaba. La gente estaba viendo esto. Extraños estaban mirando el momento en que fue atacada y estaban tomando partido. Algunos como Lisa indudablemente la apoyaban, pero otros ¿qué dirían? Maya sabía cómo sucedían estas cosas, lo había visto antes con otras víctimas negras de la violencia policial. Habría quienes la culparían, que dirían que debió haber hecho algo mal, que no estaba siguiendo las órdenes del oficial lo suficientemente rápido. Tratarían de justificar lo que le había sucedido, siempre lo hacían, pero no había justificación. No, esta vez no con ella. No había ido a exceso de velocidad, no había estado no había hecho nada más que conducir por la calle, y sin embargo así fue. Como terminó la puerta principal se abrió silenciosamente y Mayad miró hacia arriba para ver a Jordan de pie en la puerta, su maletín en una mano, sus ojos buscando su rostro. Pudo sentir que algo andaba mal de inmediato, la tensión en el aire, la pesadez en su postura. Maya preguntó suavemente acercándose ¿qué pasó? Su garganta se apretó mientras trataba de encontrar las palabras que no quería derrumbarse, no quería agregar más estrés al que ya estaba lidiando, pero tan pronto como vio la preocupación en sus ojos, la maldita sea se rompió. Él me pateó, susurró, su voz temblorosa. La expresión de Jordan se endureció. ¿Quién te pateó? Un oficial de policía. Ella respondió, las lágrimas comenzando a nublar su visión. Solo estaba conduciendo y él me detuvo y luego me pateó. La mano de Jordan dejó caer su maletín al suelo. Mientras se movía rápidamente a su lado, sus manos acunaron suavemente su rostro, sus ojos abiertos por la preocupación. Maya, ¿estás herida? ¿Está bien el bebé? Creo que sí, dijo, su voz se quebró, pero tengo miedo. Jordan, sucedió tan rápido y no pude detenerlo. La mandíbula de Jordan se apretó y ella pudo ver la ira creciendo detrás de su normalmente tranquilo por fuera estaba furioso, y con razón. Maya lo había visto enfadarse antes, pero esto era diferente, esto era personal. ¿Quién era el oficial?, preguntó en voz baja. No sé su nombre, ella admitió, pero hay un video, la gente lo filmó, yo solo lo vi. Le entregó el teléfono, el video ya estaba en cola. Jordan miró en silencio mientras se reproducía el video, su rostro se volvía más rígido con cada segundo que pasaba. Cuando terminó dejó escapar un suspiro lento y controlado, aunque ella podía decir que estaba necesitando cada gramo de su fuerza para no explotar. Por eso luchamos finalmente, dijo, su voz temblando de rabia. Esto de aquí es por eso que voy a la corte todos los días. Pero esto, Maya, esto te pasó a ti, a nuestra familia. Ella asintió con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía qué hacer, no sabía cómo detenerlo. Jordan la rodeó con sus brazos acercándola, podía sentir la tensión en sus músculos, la ira protectora que se había encendido dentro de él. Esto no se trataba solo del trabajo que hacía, se trataba de proteger a su esposa, a su hijo, de un mundo que no parecía preocuparse por sus vidas. Vamos a luchar contra esto, dijo, su voz era una mezcla de dolor y determinación. Vamos a hacerlo responsable. Maya se apartó un poco, sus ojos buscando los suyos. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si se sale con la suya como siempre lo hacen? Jordan negó con la cabeza. No esta vez, no contigo, no con nuestra familia. El teléfono de Maya volvió a vibrar, esta vez con más mensajes de amigos y desconocidos. Ni siquiera se había dado cuenta de lo rápido que se estaba difundiendo el video en cuestión de horas. Parecía que todo el mundo estaba mirando, esperando a ver qué pasaba a continuación. Mientras Jordan miraba los mensajes, su mente ya estaba dando vueltas. Las piezas estaban encajando. Esta era la lucha de su vida, y ahora era personal. Ya no estaba luchando solo por la justicia en abstracto, estaba luchando por Maya, por su hijo no nacido y por los innumerables otros que habían enfrentado el mismo tipo de violencia y discriminación. No iba a dejar que el oficial Reynolds se saliera con la suya, y Maya sabía en el fondo que Jordan haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que se hiciera justicia. El vecindario estaba lleno de incredulidad y furia. El video de Maya siendo pateado por el oficial Reynolds estaba en todas las redes sociales, compartido miles de veces. En tan solo unas horas era difícil de ver, más difícil aún creer que algo tan brutal pudiera pasar en su propia comunidad. En el clip, se podía ver a Maya luchando por levantarse, agarrándose el estómago mientras el oficial estaba parado sobre ella sin ofrecerle ayuda. La gente estaba conmocionada pero no sorprendida. Muchos en la comunidad negra habían visto a oficiales tratarlos de esta manera antes, pero ahora había pruebas, y esta vez se sentía diferente. El video comenzaba con el sonido de la puerta de un auto abriéndose y la voz áspera del oficial Reynolds, gritando órdenes a Maya que saliera del auto. Gritó. Las imágenes temblorosas tomadas del teléfono de un testigo cercano se acercaron al rostro asustado de Maya. No se resistía, ni siquiera estaba discutiendo, solo estaba tratando de explicar que estaba embarazada y necesitaba moverse. Lentamente sus manos temblaban cuando abrió la puerta del auto. Fue entonces cuando llegó la patada. La cámara se sacudió mientras se escuchaban jadeos de los espectadores. Solo tomó unos segundos para que el video mostrara lo que sucedió, pero esos pocos segundos dejaron un profundo impacto. Los comentarios inundaron cada publicación del video. Esto es repugnante, ¿cómo puede seguir sucediendo esto? Justicia para Maya. Algunas personas lloraron, exigieron que despidieran al oficial, otros exigieron que lo arrestaran. Cuando se difundió el video,
No fue solo la comunidad la que lo vio, las estaciones de noticias locales lo recogieron y pronto las imágenes estaban en las pantallas de televisión en todo el estado, era imposible ignorarlo. Pero aunque la mayoría de las personas estaban horrorizadas por lo que vieron, todavía hubo algunos que intentaron defender al oficial Reynolds, afirmaron que Maya debió haber hecho algo malo para que el oficial reaccionara de esa manera, otros dijeron que debería haber seguido sus órdenes más rápido, como si ser pateada fuera su culpa, pero para la comunidad negra, esto no se trataba de seguir órdenes, se trataba de otro caso más de un oficial blanco abusando de su poder contra una persona negra, no necesitaban más pruebas del racismo que estaba profundamente arraigado en la fuerza policial, lo habían vivido ahora con el asalto de Maya captado en cámara, esperaban que este pudiera ser el punto de inflexión, tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Afuera de la estación de policía un pequeño grupo de personas comenzó a reunirse. Al principio era solo un puñado de vecinos de Maya, personas que la conocían desde hacía años, que conocían su buen corazón y espíritu gentil, sostenían carteles con su nombre y exigían que el oficial Reynolds rindiera cuentas, al igual que para Maya. Gritaban cuando los autos pasaban tocando la bocina en apoyo. A medida que pasaban las horas, más y más personas se unían a la protesta. No pasó mucho tiempo antes de que la multitud aumentara y se derramara en la calle. Vinieron familias, niños a cuestas sosteniendo carteles y cantando por la justicia. Los líderes comunitarios aparecieron hablando en contra de las acciones de los oficiales y el racismo profundamente arraigado en el departamento de policía. Habían estado aquí antes, luchando por la justicia en un sistema que parecía decidido a negársela. Mientras tanto, dentro de la estación de policía, el oficial Reynolds estaba sentado en su escritorio desplazándose por su teléfono. También había visto el video, pero no parecía preocupado. Había estado en la fuerza durante más de 10 años y había visto quejas como este ir y venir. El sindicato de policía siempre lo había respaldado y sus compañeros oficiales generalmente ignoraban las acusaciones de brutalidad como parte del trabajo. No se veía a sí mismo como un racista, solo como alguien que estaba haciendo lo que había que hacer. Pero esta vez era diferente e incluso Reynolds podía sentir el cambio. El volumen de atención que este caso estaba recibiendo era diferente a todo lo que había experimentado antes. Las protestas afuera se estaban volviendo más fuertes y la gente exigía respuestas. Por primera vez en su carrera, Reynolds comenzó a preguntarse si tal vez había ido demasiado lejos. Todavía no se sentía arrepentido de haber actuado por instinto. Su instinto, y en su mente ese instinto nunca se equivocaba. Maya había sido lenta en responder, lenta en seguir las órdenes de Reynolds. Eso era suficiente, pero lo que no se había dado cuenta era de que Maya no era una persona cualquiera, no era alguien que el sistema pudiera barrer fácilmente debajo de la alfombra, y pronto iba a descubrir exactamente por qué. Cuando cayó el sol y la oscuridad, la protesta afuera de la estación no se calmó. En todo caso, se hizo más fuerte. La gente sostenía velas, sus rostros iluminados por el suave resplandor, y coreaban el nombre de Maya. En la noche llegaron los equipos de noticias instalando cámaras y entrevistando a miembros de la comunidad que hablaron apasionadamente sobre la injusticia que habían presenciado. El video del asalto se reprodujo en un bucle inquietantemente silencioso mientras pasaba por las pantallas de cada estación de noticias local importante. No podemos dejar pasar esto, una mujer le dijo a un reportero con la voz temblorosa por la emoción. Esta podría haber sido mi hija, mi hermana. Estamos cansados de ser tratados así, y no nos detendremos hasta que obtengamos justicia. En el centro de la multitud, un hombre mayor permaneció en silencio mirando la protesta desarrollarse con el corazón apesadumbrado. Su nombre era Señor Jackson, un residente de toda la vida del vecindario. Había visto este tipo de cosas suceder demasiadas veces en sus 60 años, había visto la forma en que la policía trataba a su comunidad con sospecha, con miedo y muy a menudo con violencia, pero también había visto cuán rápidamente la policía cerró filas alrededor de los suyos, protegiéndose unos a otros mientras las víctimas se quedaban recogiendo los pedazos de su lado. Mientras miraba la escena sabía que esta lucha no sería fácil, pero algo en él aire se sentía diferente esta vez. Tal vez fue la gran cantidad de personas que habían salido a apoyar a Maya, tal vez fue el hecho de que el video era tan claro, tan innegable, o tal vez fue porque por una vez parecía que toda la comunidad estaba unida en su demanda de justicia. Al otro lado de la ciudad, en una habitación de hospital tranquila, Maya yacía en la cama recuperándose del trauma del asalto. Le dolía el estómago y los médicos le habían dicho que descansara, pero su mente estaba acelerada. También había visto el video, se había visto caer, vio la expresión en el rostro del oficial Reynolds cuando la pateó sin pensarlo 2 veces. No era solo el dolor físico lo que dolía, era la forma en que la había tratado, la forma en que la había levantado, como si no importara. Pero Maya sí importaba, y su esposo Jordan estaba decidido a asegurarse de que el mundo lo supiera. Sentado a su lado, le tomó la mano con fuerza. Su mente ya estaba acelerada con estrategias legales. Él sabía cómo estos casos funcionaron, cómo el sistema fue diseñado para proteger a oficiales como Reynolds, pero no iba a dejar que eso sucediera esta vez. No a su esposa afuera. Las protestas continuaron creciendo y a medida que más personas se unieron a la causa, la presión sobre el departamento
de policía aumentó, las llamadas inundaron de políticos locales, líderes comunitarios e incluso celebridades que habían visto el video y estaban indignados por lo que había sucedido. La demanda de justicia era ensordecedora y se estaba volviendo claro que esto no iba a desaparecer en silencio. El oficial Reynolds, todavía sentado en su escritorio, comenzó a sentir que las paredes se cerraban y a su alrededor, la oportunidad de los manifestantes afuera se hizo más fuerte con cada hora que pasaba. Sus compañeros oficiales habían dejado de bromear sobre la situación. Ellos también habían visto el video y sabían que las cosas estaban a punto de ponerse serias. Algunos de ellos incluso habían comenzado a distanciarse de Reynolds, sabiendo que iba a ser el centro de una tormenta como ninguna otra que habían enfrentado antes. Cuando llegó la mañana, la multitud afuera de la estación de policía había aumentado a cientos, sus carteles y voces eran un recordatorio visible de que esta vez la comunidad no iba a retroceder. La presión sobre el departamento de policía para que tomara medidas fue inmensa. Y comenzaron a extenderse rumores de que algo tenía que ceder. La pregunta en la mente de todos era la misma: el oficial Rimmel finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Mientras el sol salía arrojando una luz dorada sobre la ciudad, el mundo observaba y esperaba. Jordan estaba en medio de un día ajetreado en la corte hojeando papeles y tomando notas para su próximo caso. Era uno de esos días que se extendía para siempre, y ni siquiera había tenido tiempo de revisar su teléfono. Su trabajo como abogado de derechos civiles a menudo se sentía como nadar contra una corriente fuerte, luchando en justicia en un sistema que parecía no estar dispuesto a cambiar, pero era su pasión y no podía imaginarse haciendo otra cosa. El caso en el que estaba trabajando ese día involucraba a un joven que había sido arrestado injustamente, y como siempre Jordan estaba completamente inmerso en la preparación de los argumentos. Estaba en la zona, concentrado y listo cuando su teléfono sonó. Lo ignoró al principio, siempre había distracciones, y la corte estaba a punto de comenzar de nuevo, pero luego sonó una y otra vez. Jordan frunció el ceño sacando su teléfono de su bolsillo, planeando silenciarlo. Miró la pantalla, y su corazón dio un vuelco. Había docenas de notificaciones, en su mayoría llamadas perdidas, y mensajes del número de su esposa. Algo no estaba bien. El primer mensaje que le llamó la atención fue de un amigo: Jordan, tienes que ver esto ahora. Su corazón latía con fuerza mientras presionaba el enlace. Era un video. Al principio no podía verlo bien debido a las brillantes luces de la sala del tribunal, así que salió al pasillo buscando un lugar más tranquilo. Cuando finalmente vio la pantalla claramente, su sangre se heló. El video mostraba a un oficial de policía parado sobre una mujer negra que era Maya. Su Maya estaba en el suelo agarrándose el estómago, jadeando por aire. La garganta de Jordan se secó, su respiración entrecortada mientras veía al oficial Reynolds, un policía blanco, patearla mientras estaba en el suelo. El sonido de su esposa gritando de dolor envió un escalofrío por todo su cuerpo. La mente de Jordan se quedó en blanco por un segundo. Su cuerpo se congeló en el lugar, incapaz de comprender lo que estaba viendo. La marca de tiempo en el video mostraba que había sido grabado hace solo un par de horas. El video terminó, pero Jordan no se movió. La escena se repitió una y otra vez en su cabeza. Él sabía los peligros que conlleva ser negro en Estados Unidos, había luchado contra eso durante años, había visto tantos casos de violencia policial y perfil racial, pero ahora no era solo otro cliente, esta vez era su esposa. Su mano temblaba mientras buscaba a tientas el número de Maya. Ella no contestó. El teléfono sonó, y sonó hasta que fue al buzón de voz. El pánico se apoderó de él mientras lo intentaba de nuevo, su mente acelerada. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba bien? ¿Dónde estaba ahora? ¿Cómo le había pasado esto a su familia? Jordan todavía estaba en shock cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada de la amiga de May. Kesha. Jordan, ¿estás bien?, preguntó su voz sin aliento por la preocupación. ¿Dónde está? Jordan exigió, su voz atada por el miedo. ¿Dónde está Maya? ¿Está bien? Kesha vaciló. Está en el hospital, dijo suavemente. Ella está temblando, pero el bebé parece estar bien. Están haciendo algunas pruebas. Jordan cerró los ojos, su cuerpo se hundió contra la pared. El alivio lo invadió, pero la ira que siguió fue rápida y aguda. Estaba aliviado de que Maya y el bebé estuvieran vivos, pero la imagen de ese policía blanco pateando a su esposa embarazada permaneció grabada en su mente. Agarró su teléfono con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos. Estaré allí pronto, dijo Jordan en voz baja pero decidido. Terminó la llamada e inmediatamente le envió un mensaje de texto a su asistente para reprogramar el resto de su día. Ya no le importaba el caso para el que se había estado preparando. Todo lo que podía pensar era en Maya. Mientras salía corriendo del juzgado, el resto del mundo se sentía distante. Las llaves de su auto estaban en su mano. Antes de llegar al estacionamiento, el camino al hospital fue borroso. Sus manos agarrando el volante con fuerza. Cada semáforo se sentía como una eternidad, cada retraso como una carga extra en su pecho. Todavía podía escuchar el grito de dolor de Maya del video que se reproducía en su cabeza en repetición. Cuando finalmente llegó al hospital, prácticamente corrió por las puertas. Apenas se detuvo para preguntar direcciones a su habitación. Sus zapatos resonó fuerte contra los pisos esterilizados, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó a la habitación de Maya,
Se detuvo justo afuera de la puerta tomando una respiración profunda para calmarse. Sabía que necesitaba ser fuerte por ella no necesitaba verlo enojado y asustado que estaba. Ahora no entró y su corazón se apretó cuando la vio. Maya estaba acostada en la cama del hospital, su rostro pálido, su mano descansando protectoramente sobre su estómago. Se veía agotada, sus ojos hinchados por llorar, pero estaba viva y su bebé estaba bien. Eso era todo lo que le importaba a Jordan en ese momento. Maya susurró corriendo a su lado y tomando su mano en la suya, sus dedos se apretaron alrededor de los de él, y por un momento solo se sentaron allí en silencio, consolarse en la presencia del otro. Lo siento mucho, dijo su voz quebrada, no sabía qué hacer, él solo me pateó. Jordan, no hice nada, y sus palabras se rompieron en sollozos, y Jordan la acercó abrazándola fuerte. No es tu culpa, dijo firmemente, aunque su corazón se estaba rompiendo por dentro. Nada de esto es tu culpa. Quería gritar para arrojar algo, para dejar salir toda la rabia que se acumulaba en su interior, pero no podía, no ahora, no aquí. Tenía que mantener la calma por el bien de Maya, pero cada segundo que aguantaba. Su mente estaba consumida por pensamientos sobre ese oficial, el policía blanco que había pateado a su esposa y la había dejado en el suelo como si no importara. Jordan apretó la mano de su madre con más fuerza. No podía dejar pasar esto. No se trataba solo de su familia. Se trataba del sistema que permitía a hombres como el oficial Reynolds caminar con una placa y abusar de su poder sin consecuencias. Se trataba de todas las personas negras que habían sido brutalizadas, maltratadas o irrespetadas por la policía simplemente por el color de su piel. Voy a encargarme de esto. Jordan prometió en voz baja y firme. Juro, Maya, que no se saldrá con la suya esta vez. Maya asintió, pero el miedo en sus ojos no había desaparecido. Sabía mejor que nadie lo duro que Jordan había luchado por la justicia en el pasado. Había visto de primera mano la forma en que el sistema se esforzaba por proteger a los suyos, especialmente cuando el perpetrador era blanco y la víctima, negra. Sabía que esta lucha sería diferente. Más difícil. Ahora estaba su familia en juego. Tengo miedo, admitió. Su voz apenas era un susurro. Lo sé, dijo Jordan acariciando su cabello suavemente, pero vamos a superar esto, te prometo que vamos a superar esto. Se quedaron así por un tiempo. La mente de Jordan corría con planes, estrategias y el peso de lo que estaba por venir. Sabía exactamente quién era el oficial Reynolds, había escuchado el nombre antes, y otras quejas susurradas entre otros abogados. Reynolds era uno de esos oficiales que siempre parecía escabullirse entre las grietas, siempre fuera de alcance. Jordan no iba a dejar que eso sucediera esta vez. Cuando los médicos finalmente entraron para realizar otra ronda de pruebas en Maya, Jordan salió de la habitación caminando por el pasillo. Se sentía como si estuviera al borde de un acantilado, tambaleándose entre el dolor y la rabia, pero una cosa era segura, Reynolds no tenía idea con quién acababa de meterse. Jordan sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. No era solo un abogado, después de todo tenía conexiones, y ahora estaba listo para usar cada una de ellas para derribar a este policía. No habría escondite sin encubrimientos, no había forma de que Reynolds se escapara. Esta vez la mente de Jordan estaba clara, su lucha no era solo por su esposa sino por todos, persona que había sido víctima de este sistema corrupto. La justicia estaba llegando. Reynolds todavía no lo sabía. Jordan se sentó al borde de su escritorio, su mente corría el video de su esposa Maya siendo pateada por el oficial Reynolds. Se reproducía en su cabeza, lo había visto innumerables veces, pero cada vez que la veía caer al suelo sentía la misma ira abrasadora. Este no era solo un caso que había tomado, era personal. Maya era el amor de su vida y su bebé, su primer hijo, ya estaba en riesgo por culpa de ese policía. Jordan sabía que no se trataba solo de obtener justicia para Maya, se trataba de asegurarse de que el oficial Reynolds y el sistema que lo protegía pagaran por lo que habían hecho. El teléfono en su escritorio volvió a vibrar. Otro reportero. La historia se estaba extendiendo como un reguero de pólvora, el video se había vuelto viral, y la comunidad estaba en llamas. Las protestas ya estaban comenzando afuera del departamento de policía, con personas exigiendo que suspendieran al oficial Reynolds. Arrestaron algo, pero el departamento de policía no se movía. De hecho, habían comenzado a decir que Maya no estaba contando la historia completa, que se estaba resistiendo a eso. Reynolds, Jordan, solo estaba haciendo su trabajo. Arrojó su teléfono y, frustrado, estaban tratando de pintar a su esposa como la villana. Esta era exactamente la razón por la que había recurrido a la ley de derechos civiles, para luchar contra estas mentiras, estas excusas que siempre se usaban para proteger a personas como Reynolds, pero esta vez habían elegido a la persona equivocada con la que meterse. Jordan sacó su computadora portátil y abrió un nuevo documento. Iba a investigar el pasado del oficial Reynolds. Tenía que haber algo allí. Policías como Reynolds no se enojaban un día y atacaban a una mujer negra al azar sin ninguna razón. Este era un patrón. Jordan podía sentirlo. El primer lugar donde buscó fueron los registros judiciales locales. Allí encontró el primer indicio de lo que estaba buscando. El oficial Reynolds había sido nombrado en 2 demandas anteriores que involucraban el uso excesivo de la fuerza.
Ambos casos se habían resuelto discretamente fuera de la corte sin admisión de culpabilidad. No era mucho, pero era algo. Luego, Jordan revisó las quejas internas dentro del departamento de policía. No era información pública, pero Jordan tenía contactos. Conocía a personas que podían mover los hilos y en unas pocas horas tenía lo que necesitaba. Había 5 quejas contra el oficial Reynolds por perfil racial y uso excesivo de la fuerza, la mayoría de ellas involucrando a hombres negros. Ninguna de esas quejas había llevado a ninguna disciplina, todas habían sido investigadas y desestimadas. Jordan se reclinó en su silla, la ira burbujeaba en su pecho, era justo lo que pensaba, este policía había estado lastimando a la gente durante años, y el departamento lo había encubierto, lo habían permitido, y ahora lo estaban haciendo de nuevo, esta vez con su esposa, pero Jordan sabía que esto no sería fácil, el departamento de policía ya había comenzado a dar vueltas a su versión de la historia, estaban protegiendo a Reynolds como siempre lo hacían peor, estaban comenzando a desacreditar a Maya, estaban impulsando una narrativa de que ella había sido agresiva y que Reynolds no tuvo más remedio que usar la fuerza, todo era mentira. Pero Jordan lo había visto antes, el departamento estaba tratando de echar la culpa para protegerse y pintar a la víctima negra como el problema. Jordan no podía dejar que le hicieran eso a Maya, no podía dejar que mancharan su nombre de esa manera, no cuando ella no había hecho nada malo, tomó su teléfono y marcó el número de uno de sus colegas de mayor confianza, una compañera abogada llamada Rachel, que había pasado por innumerables casos como este. Rachel, necesito tu ayuda, dijo Jordan tan pronto como ella respondió que no perdió el tiempo en cortesías, no había tiempo para eso, necesito construir un caso contra este policía, y necesito hacerlo rápido, ya están tratando de destruir la reputación de Maya, y no puedo dejar que se salgan con la suya. Rachel no necesitó que la convencieran, sabía lo que estaba en juego, te cubro las espaldas, dijo, envíame todo lo que tengas y comenzaremos a construir el caso. Jordan colgó el teléfono y exhaló. Ahora que Rachel estaba a bordo, las cosas comenzarían a moverse, pero sabía que se enfrentaban a un sistema que había estado protegiendo a personas como el oficial Reynolds durante décadas, y el departamento de policía no se rendiría solo porque un video se volviera viral. Jordan había estado luchando estas batallas durante años y sabía lo difícil que sería en los próximos días. Jordan y Rachel trabajaron las 24 horas del día. Jordan revisó cada detalle del camino del oficial Reynolds, encontrando más casos, más quejas y más encubrimientos. Rachel comenzó a comunicarse con los testigos que habían visto el ataque a Maya, la mayoría de ellos ya habían publicado sus videos en línea, pero Rachel sabía cómo convertir esos videos en evidencia que se sostendría en la corte una noche mientras Jordan estaba sentado en su oficina exhausto, pero determinado. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de un oficial de policía, alguien dentro del departamento que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pero no podía hablar públicamente. El mensaje contenía algo que detuvo a Jordan en seco y correos electrónicos del departamento de policía. Los correos electrónicos mostraban que el departamento había sabido sobre el historial de comportamiento racista de Reynolds durante años, lo habían estado encubriendo, poniendo excusas e incluso protegiéndolo cuando llegaban quejas, y ahora a raíz del ataque a Maya estaban luchando por protegerlo nuevamente. Jordan leyó los correos electrónicos sintiéndose una mezcla de ira y reivindicación. Esto era lo que necesitaba, esta era la prueba de que no era solo el oficial Reynolds el culpable, era todo el departamento. Habían permitido que esto sucediera, habían protegido a Reynolds y ahora estaban tratando de protegerse a sí mismos. Jordan reenvió los correos electrónicos a Rachel. Esto cambia todo lo que escribió, los vamos a quitar. A la mañana siguiente Jordan y Rachel presentaron la demanda contra el oficial Reynolds y el departamento de policía. No solo iban tras el policía que había atacado a Maya, iban tras todo el sistema que le había permitido operar con impunidad. Fue un movimiento audaz que los pondría en el foco nacional, pero a Jordan no le importó. No se trataba de fama o atención, se trataba de justicia. Cuando la demanda llegó a los titulares, el departamento de policía redobló la apuesta. Empezaron a filtrar información a la prensa tratando de pintar a Maya como alguien que había provocado el ataque. Afirmaron que el oficial Reynolds solo estaba haciendo su trabajo y que la situación había sido tergiversada, pero a Jordan no le preocupaba. Tenía los correos electrónicos, tenía la evidencia y tenía la verdad. De su lado, las protestas afuera del departamento de policía se hizo más grande y más ruidoso. La gente estaba enojada no solo por lo que le había sucedido a Maya, sino por el sistema que seguía permitiendo que personas como la oficial Reynolds prosperaran. Jordan vio las noticias sintiendo el peso del momento. Esto era más grande que él, más grande que Maya. Se trataba de una lucha que había estado sucediendo durante demasiado tiempo, una lucha por la justicia, por la rendición de cuentas y por el fin de la violencia que los negros enfrentaban todos los días a manos de las fuerzas del orden. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Jordan sabía que tenían un largo camino por delante,
pero por primera vez en días sintió un rayo de esperanza. Tenían la verdad, tenían la evidencia y tenían el poder de la gente detrás de ellos, y no importaba cuánto luchara el departamento de policía para proteger a la oficial Reynolds, Jordan se aseguraría de que se hiciera justicia. Miró a Maya, que estaba sentada en el sofá, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre embarazado, le sonrió con una mirada de tranquila fuerza en sus ojos. Jordan sabía que esta lucha no era solo por ella, era por su hijo no nacido, por su futuro y por cada persona que había sido lastimada por un sistema que se negaba a verlos como iguales. La batalla apenas había comenzado, pero Jordan estaba listo, estaban listos y esta vez el sistema no ganaría. El oficial Reynolds se reclinó en su silla mirando la estación de noticias local parpadear en la pantalla del televisor. Otra protesta se estaba formando en el centro, pero apenas prestó atención. Su teléfono vibró en el escritorio y con un gruñido lo tomó esperando que fuera uno de sus amigos de la fuerza para informarse sobre el último drama. En cambio, su corazón dio un vuelco cuando vio la notificación en la pantalla. Últimas noticias. El abogado de derechos civiles Jordan Lewis presenta una demanda contra el oficial Reynolds en un caso de brutalidad policial. Por un segundo no lo creyó, pero cuando abrió el artículo, su estómago cayó. Allí estaba su nombre, sus acciones y el rostro de la mujer a la que había pateado. Maya Lewis lo miró fijamente. Estaba en todas las noticias y peor aún, su esposo era Jordan Lewis, un nombre que todos en la ciudad reconocían. Jordan no era un abogado cualquiera. Era el abogado. El que había derribado a policías corruptos antes. El que había luchado por la justicia en los casos de derechos civiles más publicitados en el estado y ahora venía tras él. El oficial Reynolds se puso de pie. La cabeza le daba vueltas, sus manos temblaban. Jordan Lewis, de todas las personas, tenía que ser él. Comenzó a caminar de un lado a otro por la pequeña oficina tratando de calmar el pánico que crecía en su pecho. Era solo una parada de tráfico. Pensó, ¿cómo se supone que iba a saber quién era ella? Maldijo en voz baja recordando cómo había actuado. Podía verlo tan claramente en su mente. La forma en que Maya había encogido los ojos de miedo mientras le gritaba órdenes. Cómo había sentido la oleada de poder cuando la pateó. Era una escena que había representado innumerables veces en su carrera, pero esta vez había elegido a la persona equivocada. El informe de noticias había sido breve, pero fue suficiente. Sus acciones se estaban volviendo virales y se extendían por todo el mundo. Redes sociales. Las redes sociales más rápido que Wildfire. El artículo mencionó la demanda que Jordan había presentado alegando que el oficial Reynolds había agredido a Mayo sin causa y que sus acciones estaban motivadas por prejuicios raciales. La sangre de Reynolds se heló. Prejuicio racial, esa era la palabra que podría arruinarlo si los medios y el público se aferraban a que había hecho su trabajo, su reputación, todo por lo que había trabajado podría desmoronarse en un instante. Reynolds corrió a su computadora portátil escribiendo el nombre de Jordan Lewis en la barra de búsqueda. Aparecieron docenas de artículos, no había escapatoria. La cara de Jordan estaba en todas partes. La reputación del abogado era legendaria, había luchado y ganado contra varios departamentos de policía por perfil racial, brutalidad policial y arrestos injustos. Era articulado, calmado, bajo presión, y sabía exactamente cómo usar los medios para su ventaja. Lo peor de todo es que era implacable. Reynolds hizo clic en una entrevista en video de Jordan hablando afuera del juzgado. Su voz tranquila y decidida llenó la habitación. Este caso no se trata solo de mi esposa, dijo Jordan mirando directamente a la cámara. Se trata de un sistema que ha permitido a oficiales como Reynolds actuar con impunidad. Se trata de responsabilidad y se trata de terminar con el ciclo de violencia y discriminación contra los afroamericanos a manos de aquellos que juraron protegerlos. Reynolds sintió que un che le recorría la espalda. Esto ya no se trataba solo de un incidente. Jordan estaba pintando una imagen de él como parte de un sistema racista roto y Jordan tenía la voz, la plataforma y las conexiones para asegurarse de que todos en la ciudad y el país lo supieran. Reynolds ya no era solo un policía bajo fuego, era el símbolo de todo lo que estaba mal con la policía y Jordan lo iba a usar para enviar un mensaje. Su teléfono volvió a vibrar y esta vez era uno de sus superiores. El texto era corto y al punto: tenemos que hablar. El corazón de Reynolds latía más fuerte, todos estaban asustados, sabían que la demanda podría traer más calor del que estaban preparados, y si esto explotaba más necesitarían a alguien a quien culpar, a alguien para tirarlo debajo del autobús. Maldita sea. Reynolds golpeó su puño sobre el escritorio, tirando su café, lo limpió con un pañuelo. Su mente acelerada necesitaba una salida de esto, pero sus opciones eran limitadas. Los medios ya estaba en toda la historia y Jordan Lewis era una fuerza a tener en cuenta. No podía simplemente barrer esto bajo la alfombra como algunas otras quejas que había enfrentado. Esto era diferente. Había pateado a una mujer embarazada a plena luz del día, y ahora su esposo era el que venía tras él. Desesperado, Reynolds cogió su teléfono y marcó a uno de sus amigos de la fuerza, el sargento Daniels. Daniels, ¿ves las noticias? Hubo una pausa en el otro extremo antes de que la voz ronca de Daniel respondiera: sí,
Lo vi, hombre, esto es malo, muy malo, ¿qué hago? La voz de Reynolds se quebró, traicionando su miedo. Del lado de Daniel, no hay mucho que puedas hacer, hombre, es Jordan Lewis, el tipo es un tiburón, he oído que ya está reuniendo pruebas, hablando con testigos, moviendo todos los hilos que puede, será mejor que te prepares, esto está a punto de ponerse feo. Reynolds apretó los dientes, su mente daba vueltas, sabía que Daniels tenía razón, Jordan estaba construyendo un caso y con cada día que pasaba, más gente se subía al carro exigiendo justicia para Maya. Las protestas fuera del departamento de policía eran creciendo con carteles que decían justicia para Maya y fin de la policía racista. El calor se acercaba y no tenía idea de cómo detenerlo, pero había una cosa que sabía con certeza: Jordan Lewis no se detendría hasta que lo derribara, y si no se le ocurría un plan y rápido, toda su carrera y posiblemente su libertad estaban en juego. Reynolds se hundió en su silla mirando al suelo. ¿Cómo se habían salido de control las cosas tan rápido? En un momento estaba a cargo, un hombre en el poder, y al siguiente era el objetivo de un frenesí mediático, su nombre arrastrado por el barro. Necesitaba hablar con su abogado, averiguar cuáles eran sus opciones. Tal vez podría adelantarse a esto, de alguna manera gastar la historia a su favor. Después de todo, él no era el único involucrado, el departamento había dejado que esto sucediera, lo habían cubierto antes, ¿por qué esta vez sería diferente? Sus pensamientos fueron interrumpidos por otra persona. Notificación en su teléfono, esta vez un titular que hizo que su corazón se acelerara aún más. Jordan Lewis dará una conferencia de prensa mañana, evidencia importante por revelar evidencia. Reynolds murmuró con la boca seca. ¿Qué podría tener Jordan? ¿Qué sabía él? La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no se trataba solo de lo que sucedió en esa esquina. Jordan tenía recursos, conexiones y la voluntad de indagar en cada rincón de su pasado. Si Jordan pudiera demostrar que esto no fue solo un error de una sola vez, si pudiera demostrar que Reynolds tenía un historial de acciones racistas y mala conducta, entonces la demanda solo sería el comienzo, su vida terminaría. Reynolds se desplazó frenéticamente por su teléfono buscando cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre lo que Jordan había encontrado, pero todavía no había nada concreto, solo especulaciones y rumores. Pero la conferencia de prensa se prolongó y con cada hora que pasaba, Reynolds sintió que las paredes se cerraban. Para cuando cayó la noche había agotado todas las opciones que podía pensar. No había forma de salir de esto. Jordan Lewis no solo estaba luchando por su esposa, iba por él personalmente, y la peor parte, Reynolds se dio cuenta en el fondo de que se lo merecía. Había cruzado la línea y ahora iba a pagar por ello. A la mañana siguiente Reynolds se despertó con el sonido de su teléfono zumbando de nuevo. Esta vez era su abogado llamando para discutir la conferencia de prensa. Reynolds respondió, pero su mente ya estaba en otra parte. Sabía que la verdad iba a salir de una forma u otra. Había pateado a una mujer embarazada, una mujer negra, porque pensó que podía, y ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias. Jordan Lewis no era un marido cualquiera, era un hombre que luchaba por la justicia, y esta vez la justicia tenía un nombre: era Maya. La sala del tribunal estaba repleta, el aire estaba cargado de tensión, y cada asiento estaba lleno. La gente se inclinó hacia adelante, sus ojos pegados al frente, esperando ver qué pasaría a continuación. Maya se sentó al lado de Jordan, su mano descansando sobre su vientre hinchado, un recordatorio de lo vulnerable que había sido cuando ocurrió el ataque. El oficial Reynolds se sentó a unos metros de distancia, su expresión tensa, pero ilegible. Había cambiado su uniforme de policía por un traje, pero nada podía ocultar el miedo en sus ojos. Sabía que tenía todo que perder. El juicio había atraído la atención nacional, las cámaras de noticias destellaron afuera, y los periodistas llenaron la galería listos para capturar cada palabra dicha en la sala del tribunal. El caso se había convertido en algo más que el asalto a Maya. Se trataba de injusticia racial, brutalidad policial, y un sistema que había permitido que hombres como Reynolds salieran con la suya durante demasiado tiempo. Cuando el juez llamó a la corte para ordenar, la sala cayó en un silencio absoluto. Jordan Rose, desde su asiento, se arregló la corbata y caminó lentamente hacia el frente de la sala del tribunal. Cada paso era mesurado, su rostro concentrado y tranquilo, pero por dentro ardía de ira y determinación. Este ya no era solo otro caso para él, esto era personal. Estaba luchando por su esposa, por su hijo no nacido y por cada persona negra que alguna vez había sido maltratada por alguien como Reynolds. El jurado estaba observando a Jordan de cerca. Habían escuchado el testimonio de Maya a principios de semana. Su voz había temblado mientras contaba la noche en que el oficial Reynolds la había pateado. La forma en que describió el dolor, el miedo, la humillación. Estaba claro para todos en la sala que esto no era solo un accidente, esto era un acto deliberado de violencia, y las lágrimas de Maya habían dejado una marca indeleble en los jurados. Pero ahora era el turno de Jordan de dar su argumento final, y sabía que era su momento de hacerles ver la verdad. Hizo una pausa por un momento, dejando que el silencio llenara la habitación antes de hablar. Damas y caballeros del jurado. Comenzó con voz firme. ¿Qué le pasó a mi esposa Maya?
Que no fue solo un acto de violencia. Fue un acto de odio. Fue el producto de un sistema que durante demasiado tiempo ha permitido que hombres como el oficial Reynolds crean que pueden tratar a las personas negras con crueldad y salirse con la suya. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Los ojos del jurado se abrieron un poco. Ahora estaban prestando atención. Jordan se acercó a los jurados. Su tono se volvió más intenso pero aún controlado. Este caso no se trata solo de Maya, se trata de todos los hombres y mujeres negros. Y un niño que siempre ha tenido miedo de las personas que se supone que deben protegerlo. Se trata de una historia de racismo sobre personas en el poder que creen que pueden actuar como quieran simplemente porque llevan una placa. Los jurados se miraron entre sí, el peso de las palabras de Jordan hundiéndose. Sabían que el caso era más que solo sobre el asalto de Maya, se trataba de justicia sobre responsabilidad y sobre escribir los errores de un sistema que había protegido a personas como Reynolds durante demasiado tiempo. George no les dio la oportunidad de apartar la mirada. Continuó su voz llena de pasión. El oficial Reynolds no solo pateó a Maya porque dudó en salir de su auto, la pateó por su apariencia. Vio a una mujer negra y pensó que podía tratarla como quisiera. Pensó que a nadie le importaría, pero hoy tienes el poder de mostrarle a él y al mundo que te importa, que lo que hizo estuvo mal y que se hará justicia. Dejó que esas palabras persistieran y en el silencio que siguió estaba claro que el jurado estaba enganchado. Jordan había tocado una fibra sensible en la parte de atrás de la sala. El reportero garabateó tratando furiosamente de capturar cada palabra. La tensión era palpable e incluso aquellos que miraban en transmisiones en vivo desde sus hogares podían sentirla. Jordan había elaborado su argumento cuidadosamente, revelando lo suficiente para crear anticipación, sin revelar todo demasiado pronto. Cada declaración dejó a los jurados queriendo más, necesitando entender el panorama completo. Antes de tomar su decisión final, Jordan miró a Maya. Sus ojos se llenaron de una mezcla de orgullo y miedo. Ella había confiado en él para buscar justicia por lo que le había sucedido, y él no la iba a defraudar. Se volvió hacia el jurado preparándose para entregar la parte final de su argumento. Metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Esto, dijo sosteniéndolo para que el jurado lo viera, es el historial disciplinario del oficial Reynolds, un registro lleno de quejas de otros ciudadanos negros, cada uno detallando cómo los maltrataba, cómo usaba su poder para intimidar, para acosar, y sí, incluso para dañar. Cada una de estas quejas fue ignorada, enterrada por el sistema. Hubo un murmullo en la sala del tribunal cuando Jordan desdobló el papel y comenzó a leer. Aquí hay uno. El oficial Reynolds me detuvo sin motivo, llamó, me insultaron racialmente y amenazaron con arrestarme si no cumplía. Aquí hay otro. Estaba caminando a casa cuando el oficial Reynolds me detuvo, me empujó contra la pared y me registró sin ningún motivo. La expresión del jurado cambió. Lo que habían visto como un incidente aislado de repente era parte de un patrón más grande y preocupante. Jordan podía ver sus mentes girando, juntando las pruebas, entendiendo que este caso era sobre más que lo que le pasó a Maya. Se trataba de un hombre que había abusado de su poder durante años y un sistema que lo había guiado. A medida que Jordan continuaba, el peso de su argumento se volvió innegable. El sistema le falló a Maya al igual que le falló a todas las demás personas que presentaron una queja, pero hoy tienes el poder de cambiar eso. Tienes el poder de enviar un mensaje de que ya no toleraremos el racismo, el odio o la violencia en nuestra fuerza policial, que no importa quién seas, no importa el color de tu piel, mereces justicia. Miró a cada jurado a los ojos, asegurándose de que sintieran la responsabilidad sobre sus hombros. Sé que esto es una carga pesada, dijo suavemente, su voz llena de empatía, pero tienes la oportunidad de hacer lo correcto para defender a Maya, y por cada persona negra que ha sido maltratada por personas como el oficial Reynolds. Usted puede ser el cambio. La sala estaba en silencio, incluso el oficial Reynolds, que había pasado la mayor parte del juicio con una mirada petulante en su rostro, parecía desconcertado. Su abogado se movió incómodamente, claramente consciente de que Jordan había presentado un caso sólido. Jordan dio un paso atrás, dejando que sus últimas palabras se asimilaran. La justicia no es solo una palabra que usamos, es algo por lo que debemos luchar, algo que debemos proteger, y hoy le pido que imparta justicia para Maya, para nuestro hijo, y para todas las personas que merecen algo mejor de aquellos que juraron protegernos. Con eso regresó a su búsqueda al lado de Maya. Ella apretó su mano con fuerza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía que él había hecho todo lo que podía. El juez le dio al jurado sus instrucciones, y mientras salían para comenzar sus deliberaciones, la tensión en la sala solo creció. Todos sabían que la decisión que estaban a punto de tomar era más grande que solo este caso. Se trataba de responsabilidad, se trataba de justicia, y se trataba de sentar un precedente de que los oficiales de policía ya no podían esconderse detrás de sus placas cuando actuaban con odio. Pasaron las horas, y cuando el jurado regresó, toda la sala contuvo la respiración. El juez preguntó a los Fodders, ¿han llegado a un veredicto?
Los Forers se pusieron de pie y asintieron. Sí, su señoría. Encontramos al acusado oficial Reynolds culpable de agresión y mala conducta. Un suspiro colectivo de alivio inundó la habitación. Maya sollozó en silencio inclinándose en los brazos de Jordan, mientras los miembros de la comunidad sentados detrás de ella dejaban escapar vítores de triunfo. Se había hecho justicia, pero había sido difícil cuando se leyó el veredicto en voz alta. Estaba claro que algo había cambiado en la sala. No se trataba solo de castigar a un mal policía, se trataba de comenzar a desmantelar un sistema que había permitido que personas como él prosperaran. Se trataba de esperanza sobre el cambio y sobre la justicia, finalmente encontrando su camino hacia aquellos que más lo merecían. Para Jordan, la pelea no había terminado, pero por ahora había ganado la batalla más importante de su vida. La sala del tribunal vibraba de tensión mientras la gente tomaba sus asientos. El aire se sentía eléctrico y denso por la anticipación. Jordan Lewis se sentó al frente, su corazón se aceleró sabiendo que hoy podría cambiar todo. Miró a su esposa Maya, que estaba sentada a su lado, sus ojos se llenaron de miedo y determinación. Era el día del veredicto y todos en la sala eran conscientes de que esto era más que un juicio. Se trataba de justicia, de esperanza y de la lucha contra el racismo que había durado demasiado tiempo. El juez entró en la sala y un silencio cayó sobre la multitud. Maya sostuvo la mano de Jordan con fuerza, apretándola para consolarse. Habían pasado por mucho juntos y ahora estaban al borde de un momento que podría definir sus vidas y el futuro de su comunidad. Jordan miró alrededor de la sala del tribunal y notó los rostros de amigos, familiares y seguidores que habían venido a apoyarlos. Había señales de aliento. Justicia para Maya y nos mantenemos unidos. La presencia de su comunidad les dio fuerza, pero el peso del momento era pesado cuando el juez comenzó a hablar. Los pensamientos de Jordan se aceleraron. No pudo evitar pensar. De regreso a ese fatídico día cuando el oficial Reynolds había pateado a Maya, recordó la mirada de dolor en su rostro, el terror en sus ojos y lo impotente que se había sentido. Había dedicado su vida a luchar por la justicia, pero nada podía prepararlo para la realidad de ver a su propia esposa sufrir a manos de alguien que se suponía que debía protegerlos. Ahora estaban aquí, listos para enfrentar el sistema que les había fallado durante tanto tiempo. La voz del juez rompió sus pensamientos. Hemos llegado a la conclusión de este caso. El jurado ha deliberado y ahora leeré su veredicto. El silencio envolvió la habitación. Jordan contuvo la respiración y Maya miró al frente. Su expresión era resuelta. Ambos estaban asustados, pero no se echarían atrás en el cargo de asalto contra Maya Lewis. Encontramos al acusado, el oficial Reynolds, culpable. Una ola de emoción recorrió la sala del tribunal. Jadeos y murmullos resonaron a su alrededor mientras los partidarios estallaban en vítores. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se volvió hacia Jordan y lo abrazó con fuerza. Sintiendo la calidez de su abrazo y el apoyo de su comunidad que los rodeaba, pero antes de que pudieran celebrar por completo, el juez continuó. Oficial Reynolds, también eres declarado culpable de mala conducta y enfrentarás una sentencia en breve. El peso de esas palabras se asentó sobre la habitación como una manta pesada. Aunque el veredicto de culpabilidad fue una victoria, aún no había terminado. Reynolds se sentó allí, con el rostro pálido y desprovisto de la bravuconería que había mostrado durante todo el juicio. La realidad de su situación comenzó a hundirse, y estaba claro que no había anticipado el resultado. Jordan sintió una mezcla de triunfo y enojo al saber que las acciones de Rimmel habían causado heridas profundas no solo a Maya sino a toda su comunidad. La sala del tribunal estaba llena de emoción y Jordan se tomó un momento para absorberlo todo. Miró a Maya que todavía estaba sosteniendo sobre él con fuerza. Lo hicimos, susurró su voz temblorosa. Realmente lo hicimos. Mientras los aplausos estallaban, el juez golpeó su martillo para restablecer el orden. Ahora fijaré una fecha para la sentencia. El tribunal se aplazó. La multitud comenzó a moverse, la gente abrazándose y celebrando, pero Jordan y Meyer permanecieron en sus asientos por un momento más, aferrándose el uno al otro mientras procesaban el torbellino de emociones. Una vez fuera de la sala del tribunal, el aire estaba lleno de emoción. Los reporteros pululaban, micrófonos en mano, ansiosos por capturar el momento. Jordan sintió el peso de sus ojos y por un breve momento se sintió abrumado por la atención, pero esto no se trataba de él, se trataba de Maya y el mensaje que habían luchado por transmitir. Señor Lewis, señora Lewis, ¿cómo se siente acerca del veredicto?, gritó un reportero acercándose. Jordan se aclaró la garganta sabiendo que esta era su oportunidad de hablar. Estamos agradecidos por la decisión del jurado, dijo su voz firme, pero esto es solo el comienzo. Todavía tenemos un largo camino por recorrer en nuestra lucha contra el racismo sistémico y la aplicación de la ley. Miró a Maya, quien asintió con la cabeza en acuerdo. Esto no es solo acerca de un oficial. Maya agregó su voz fuerte, se trata de todas las personas que han sufrido a manos de aquellos
que se supone que nos protegen. Esperamos que este veredicto sea un paso hacia el cambio. La multitud vitoreó nuevamente. Su apoyo resonó en el aire mientras Jordan y Maya se abrían paso entre la multitud de personas. Sintieron un sentido de propósito, sabiendo que habían encendido un fuego dentro de su comunidad. Cuando llegaron a su auto, Maya se volvió hacia Jordan. ¿Qué pasa ahora?, preguntó frunciendo el ceño. Esperamos la sentencia, y luego seguimos luchando. Él respondió. Seguimos generando conciencia, presionando por una reforma, y asegurándonos de que esto nunca vuelva a suceder. Condujeron juntos a casa de la mano, y ambos sintieron una sensación de alivio invadiéndolos, pero la lucha no había terminado. Sabían que todavía había tanta gente ahí fuera que necesitaba ayuda y apoyo, y estaban comprometidos a ser las voces de aquellos que se sentían sin voz. Durante las siguientes semanas la comunidad se unió organizando eventos y reuniones para discutir la reforma policial y la igualdad racial. Maya y Jordan estaban a la vanguardia, compartiendo su historia y animando a otros a levantarse contra la injusticia. Las noticias locales cubrieron su viaje ampliamente, atrayendo más atención al problema y encendiendo un movimiento que se extendió mucho más allá de su pequeña ciudad. A medida que se acercaba la fecha de la sentencia de Reynolds, la tensión flotaba en el aire. Muchos en la comunidad estaban ansiosos por ver qué castigo recibiría. ¿Recibiría una palmada en la muñeca o enfrentaría consecuencias reales por sus acciones? Jordan y Maya sabían que la sentencia sentaría un precedente y querían que reflejara la gravedad de la situación. Finalmente, llegó el día. La sala del tribunal estaba repleta de simpatizantes, activistas y miembros de la comunidad que habían venido a presenciar la sentencia del oficial Reynolds. Maya tenía una poderosa expresión de determinación y Jordan estaba a su lado sintiendo la fuerza de su frente unido. Cuando el juez entró, la atmósfera estaba tensa. Reynolds se sentó con su abogado, el peso del momento era evidente en su rostro. Jordan podía ver la ansiedad en los ojos de Reynolds y por un momento sintió una sensación de satisfacción al saber que el hombre que había causado tanto dolor finalmente enfrentaba las consecuencias. El juez se aclaró la garganta y la sala quedó en silencio. Oficial Reynolds, usted se encuentra ante este tribunal después de ser declarado culpable de agresión y mala conducta. Las acciones que tomó ese día no fueron solo una violación de la ley, sino una traición a la confianza depositada en usted por la comunidad. En mi opinión, este tribunal debe enviar un mensaje de que tal comportamiento no será tolerado. El juez hizo una pausa mirando alrededor de la sala. Dada la gravedad de sus acciones y el impacto que tuvieron en Maya, Luis y su familia, lo estoy sentenciando a 3 años de prisión. Jadeos resonaron en la sala, pero Maya sintió una oleada de alivio. Se había hecho justicia y el mensaje de la comunidad se había escuchado alto y claro. Cuando el juez golpeó el martillo, Jordan se volvió hacia Maya, que ya estaba llorando lágrimas de alegría. Lo logramos, dijo tirando de ella en un abrazo de titán. Realmente lo hicimos. Pero incluso en ese momento de triunfo, Jordan supo que la lucha no había terminado. La sentencia era solo una batalla en una guerra mucho más grande contra la injusticia racial y Maya había hecho una diferencia, pero todavía había mucho trabajo por hacer en las semanas siguientes. Maya y Jordan se involucraron más en la organización comunitaria. Hablaron en escuelas, iglesias y eventos locales, compartiendo su historia e inspirando a otros a tomar medidas. Pidieron cambios en la capacitación policial, medidas de rendición de cuentas y participación comunitaria. Decididos a garantizar que lo que le sucedió a Maya nunca volviera a suceder. Mientras continuaban su trabajo, también se enfocaron en su creciente familia. El embarazo de Maya había progresado y estaba llena de emoción y un sentido de propósito. La pareja comenzó a prepararse para la llegada de su hijo y a visualizar un futuro en el que su familia prosperaría en una comunidad más fuerte y más unida. Una noche, mientras estaban sentados juntos en su sala de estar, Jordan se volvió hacia Maya. Quiero que nuestro hijo crezca sabiendo que puede estar orgulloso de quién es, dijo suavemente. Quiero que sepan que vienen de un legado de fortaleza y resiliencia. Maya sonrió colocando su mano sobre su vientre. Y quiero enseñarles a defender lo que es correcto como lo hicimos nosotros. No importa los desafíos que enfrenten, sabrán que no están solos. Cuando la pareja se acomodó para pasar la noche, sintieron una sensación de esperanza por el futuro. Sabían que el viaje que tenían por delante estaría lleno de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos juntos. Unidos por el amor y su compromiso compartido con la justicia. La lucha contra el racismo y la injusticia continuaría, pero con cada paso que daban, estaban haciendo una diferencia no solo para ellos mismos, sino para muchos otros, y mientras se preparaban para dar la bienvenida a su nuevo bebé al mundo, sabían que estaban sentando las bases para un futuro más brillante y equitativo. Al final, May y Jordan emergieron como poderosos defensores del cambio, impulsados por su amor mutuo y su compromiso inquebrantable de luchar por la justicia. No solo serían padres, sino también líderes en su comunidad, asegurando que su hijo crecería en un mundo donde prevaleciera el amor, la aceptación y la igualdad, y así su historia continuó como un testimonio del poder de la resiliencia, la fuerza de la comunidad y la esperanza duradera de un mañana mejor.